Buenos días a todos, bienvenidos a nuestro webinar del mes de febrero, acelerando la búsqueda de vulnerabilidades, cómo hackear con inteligencia artificial. El día de hoy nos acompaña Andrés Cueros, Security Developer de Fluid Attacks, y antes de comenzar la sesión de hoy voy a darles algunas recomendaciones. La primera es que pueden hacer sus preguntas a través de la sección del chat y las responderemos al final del evento. Y también agradecemos que llenen una corta encuesta al final para que nos ayuden a mejorar y propongan nuevas temáticas para el futuro. Mi nombre es María Tamayo, soy la CMO de Fluid Attacks. Les comparto mis datos de contacto, mi correo, mi perfil de LinkedIn por si desean agregarme y entrar en contacto conmigo. Ahora sí le doy la bienvenida a Andrés. Andrés, bienvenido. Muchas gracias, María. Ya como María dijo, mi nombre es Andrés Cueros, yo soy Security Developer en Fluid Attacks, llevo ya en la compañía alrededor de 2 años y en este tiempo me he desempeñado en diferentes cargos. He llegado a manejar toda la parte de infraestructura de tecnología, he llegado a desarrollar toda la parte de integración continua, toda la implementación de DevOps y más recientemente vengo desempeñando mi cargo como desarrollador y ya de uno de los resultados de este cargo es de los que les vengo a hablar hoy. Acelerando la búsqueda de vulnerabilidades, cómo hackear con inteligencia artificial. A continuación vamos a ver el orden del día de hoy, vamos a ver las temáticas que vamos a trabajar. Empezaremos primero con la explicación de la motivación, de los problemas que queremos resolver, por qué decidimos empezar a trabajar con inteligencia artificial. En el segundo vamos a hablar de la búsqueda automatizada de vulnerabilidades, vamos a entrar un poco en ese debate de automático versus manual. Después vamos a definir el alcance del modelo, vamos a hablar de qué es el resultado que queremos obtener, cuáles son los requisitos que tenemos, para entrar ya en más detalle de cómo fue el entrenamiento, cómo fue el diseño del modelo, y después vamos a ver cómo integramos este modelo en nuestro servicio de hacking, en nuestro día a día, para finalizar ya con unas conclusiones. Entonces, listo, empecemos. La motivación, ¿qué problema queremos resolver? ¿Por qué decidimos empezar a desarrollar y empezar a investigar con inteligencia artificial? Entonces, a continuación vamos a ver el repositorio de Fluid. Fluid Attacks es una empresa que trabaja con monorepo, es decir, que en este solo repositorio están todos nuestros productos. Y si ejecutamos este pequeño comando, vamos a encontrar que este repositorio tiene aproximadamente 29.000 archivos. Si a un hacker le llega un repositorio de este tipo, listo, él va a tener miles de archivos que revisar, decenas de funcionalidades. Si es una estructura monorepo, hasta decenas de productos. ¿Por dónde va a empezar? Además de que si llega este repositorio así nuevo, él va a tomarse un tiempo asimilando cómo funcionan, cómo se integran todas esas partes y decidir cuál es la funcionalidad más óptima para empezar el análisis. Entonces, ¿cómo podemos optimizar este proceso? ¿Cómo podemos inyectarle velocidad para que de pronto él no se demore tanto asimilando ese código? Y otra, para entender esta última motivación, vamos a hacer un símil con este laberinto. Asumamos que el laberinto es un repositorio de código y el triángulo rojo va a ser una vulnerabilidad. Vemos que el hacker 1, esta línea verde, va a tomar ciertos caminos para encontrar esa vulnerabilidad y un hacker número 2, la línea azul, va a tomar diferentes caminos y se puede demorar mucho más tiempo para encontrarla. Lo que nosotros queremos como organización es que todos nuestros hackers reporten vulnerabilidades lo más rápido posible. Entonces, ¿qué herramientas, qué podemos hacer para igualar ese campo y que todos los hackers vayan a la misma velocidad? Porque una diferencia de estas velocidades puede ser fácilmente que decidieron empezar por puntos distintos del código. Entonces, ¿cómo hacemos como para inyectar velocidad en este proceso? Ahora pongamos aquí, hagamos una pequeña pausa en estos objetivos y vamos a hablar un poco del debate de la búsqueda automática de vulnerabilidades y cómo se compara con la búsqueda manual. Hace varios años ya se venía hablando mucho de escáneres automáticos, de formas de reemplazar al hacker y nosotros investigando estas herramientas encontramos que obviamente que tenían ventajas y desventajas. Vamos a ir una por una de los encuentros que nosotros hicimos. Por un lado está claramente la ventaja de velocidad, una herramienta, una pieza de software va a hacer pruebas mucho más rápido que un ser humano. También están los reportes automáticos, estas herramientas terminan su escaneo y inmediatamente te reportan lo que encontraron, dónde lo encontraron. Se venden o se comercializan pues como de fácil configuración, casi una metodología plug and play, donde yo simplemente cojo la herramienta, la apunto o a mi código
o a mi aplicación desplegada y ya ella va a hacer todo el escaneo. Y cuando se compara, por ejemplo, con un equipo de ciberseguridad, también se tiene como que es una baja inversión. Como vemos, de estas ventajas, 3 tienen como unos asteriscos, que significa que no las podemos tomar de lleno, hay que tener ciertas consideraciones. Por ejemplo, los reportes automáticos no tienen claramente cómo se explota, cuál es el impacto que yo puedo lograr con esa vulnerabilidad. La configuración también depende mucho de mi aplicación. Si mi aplicación puede ser complicada de navegar, el escáner por sí solo tal vez no pueda saber cómo navegar esa aplicación, entonces yo ya tengo que entrar o a desarrollar o a configurar ya muy a bajo nivel ese escáner para que pueda navegar mi aplicación, o en el peor de los casos me va a tocar crear flujos no naturales. Por ejemplo, cuando el escáner evalúa mi aplicación, yo le quito la autenticación y que él pueda saltar entre páginas sin problema. Entonces ya ahí se crea una diferencia de paridad entre el ambiente que va a ver un hacker y el ambiente que ve el escáner. Y por último, la baja inversión, esto porque si ya vamos a ver en las desventajas que estos escáneres tienen altas tasas de falsos positivos, altas tasas de falsos negativos, entonces ya lo que me cuestan esas vulnerabilidades que no encontré, o lo que me cuesta filtrar esas vulnerabilidades que sí, pues que sí encontró pero que son mentiras, ya esa inversión que yo hago ahí puede que ya aumente la inversión comparada a haber tenido un equipo de ciberseguridad haciendo el hacking manual. Hablemos ahora de las desventajas. Una de las más grandes, que son los falsos positivos o las mentiras, es decir, esas vulnerabilidades que la herramienta encuentra, pero que en realidad no existen. Eso es como el principal problema de estos escáneres y son la principal razón por la que no son aptos para utilizarlos en sistemas de integración continua. Porque si yo construyo un sistema de integración continua estricto, es decir, que ante cualquier vulnerabilidad abierta el rompa y no me deje pasar a producción, si yo empiezo a romper ese sistema por falsos positivos, ya voy a empezar a afectar la productividad, voy a empezar a afectar el ánimo de los desarrolladores y ya va a empezar como un conflicto para que ellos quieran desactivar ese escáner que les está dando tantos problemas por cosas que no están ahí. Otra desventaja muy grande son los falsos negativos o las omisiones, que son esas vulnerabilidades que se me escapan, que el escáner no fue capaz de encontrar. Otra desventaja grande es que estos escáneres, estas herramientas automáticas no saben del contexto de negocio de la aplicación. Entonces, por ejemplo, no pueden encontrar vulnerabilidades que son meramente del negocio. Por ejemplo, como mi aplicación tiene un rol usuario y ese rol usuario debería no tener acceso a ciertos recursos. La herramienta no puede saber eso y estas son algunas vulnerabilidades que ya no va a encontrar. Y por último, estas herramientas, a diferencia de los hackers que tienen malicia y tienen toda su experiencia, no pueden correlacionar diferentes vulnerabilidades para lograr un vector de ataque, un impacto más alto. Aquí abajo les dejo un enlace a nuestro blog donde tenemos un artículo que entramos en más detalle de esta temática. Ahora hablemos de Machine Learning. Machine Learning no es lo mismo que inteligencia artificial, pero va a ser como todo lo que vamos a hablar a lo largo de este webinario. Machine Learning es un subconjunto de la inteligencia artificial que se enfoca únicamente en que las máquinas aprendan solas, como su nombre lo dice. ¿Cómo es el diagrama de flujo de cómo funciona un modelo de Machine Learning? Entonces, lo más importante lo vamos a tener es la información, va a ser con la que vamos a entrenar el modelo, con la que vamos a hacer predicciones, y esa información se la vamos a alimentar a un modelo, que es simplemente una implementación de un algoritmo matemático. Y ya ese modelo, con base en esa información, ya me va a dar predicciones de algún fenómeno de interés que yo tenga. Actualmente vemos que el Machine Learning se está integrando exitosamente en diferentes campos. Vemos que se usa en aplicaciones de navegación como Google Maps, en carros que se manejan solos, en sistemas de recomendación como Netflix, como Amazon. Incluso hay bancos que tienen como una capa de protección contra transacciones fraudulentas que utilizan Machine Learning. Entonces vemos que está teniendo un uso muy fuerte en diferentes campos. Y bueno, en la seguridad informática, cómo entra a jugar el Machine Learning. Entonces, vamos a ver un poquito del estado del arte del Machine Learning orientado hacia la seguridad. Diferenciamos dos grandes implementaciones, dos grandes orientaciones. La primera es la detección de anomalías, que como su nombre lo dice, yo empiezo a analizar el código
y empiezo a distribuir ese análisis basado en algunas características y a delimitar como una zona de comportamiento normal. Y ya todos los puntos de código que se salgan de esa zona van a ser esas anomalías, esos puntos de interés. ¿Qué características tiene esta aproximación? La primera es que es especialmente útil en código maduro. Si yo la voy a aplicar en código que apenas estoy empezando en un repositorio relativamente nuevo, todavía no voy a tener claro qué es ese comportamiento normal. Otra característica es que para que funcione correctamente las ocurrencias o las anomalías deben ser esporádicas. Por ejemplo, si yo quiero encontrar usos incorrectos de una llamada a la base de datos, yo necesito que que esa llamada incorrecta solo pase una o dos veces. Si todas las llamadas que yo hago a la base de datos son incorrectas, ese va a ser el comportamiento normal. Entonces, ese escáner no va a encontrar esto y antes si hay una llamada correcta, eso va a ser lo que va a categorizar como una anomalía y eso da paso a que estas herramientas de esta aproximación tengan una alta tasa de falsos positivos. Y como pueden ver, tampoco se les da dificultad identificar la vulnerabilidad que encontraron. Ellos solo simplemente clasifican el código en, mira, esto es lo normal y aquí hay algo que no está de acuerdo a ese comportamiento. Algo que vale la pena revisar, pues no sabe si es una inyección SQL, un cross-site scripting, etc. La otra aproximación que encontramos se llama reconocimiento de patrones y ya tiene que ver, yo tengo mi modelo y ese modelo lo entreno con porciones de código que yo sé que es vulnerable. Yo le digo al modelo, mira, esto así se ve, una inyección SQL en Python. Y yo le enseño eso al modelo y lo entreno y ya él viene a analizar el código y a tratar de clasificarlo de acuerdo con su conocimiento ya aprendido. Al igual que el anterior tiene problemas para identificar la vulnerabilidad, solo me va a dar resultados mira, este código se parece a algo que vos me enseñaste, pero no estoy seguro qué es, simplemente es algo raro, tienes que entrar a revisarlo. Y también como es una porción de código grande, no me da el punto exacto de fallo, no me da la línea exacta, sino que me da un área como este archivo tiene algo raro o esta función, entonces ya yo tengo que entrar a revisar esa función y encontrar el punto exacto de fallo. Como podemos ver en estas dos aproximaciones, todavía en la parte de búsqueda de vulnerabilidades no está muy maduro esta tecnología, todavía hay mucho desarrollo por hacer. Entonces, sí, combinado con la búsqueda automática todavía no es suficiente para superar esa malicia y esa experiencia de la persona humana, del hacker. Aquí abajito también les dejo otro enlace a otro artículo del blog que ya entra en mucho más detalle del estado del arte del Machine Learning usado para hackear, si les interesa. Y hagamos una pequeña conclusión de las diapositivas que acabamos de ver. Entonces hablemos de revisión automática o revisión manual. Como ya vimos, la revisión manual sigue siendo el método más confiable en seguridad. Lo que nosotros con esto no queremos hacer, no queremos quitarle mérito a estas herramientas automáticas tienen un trabajo de ingeniería muy fuerte y tienen muchos méritos, pero lo que queremos es revisar esa concepción de que las herramientas están para reemplazar al hacker y deberíamos tratar de verlo más por el lado de que las herramientas buscan complementar al hacker, complementar la automatización, esa velocidad con la experticia, con la malicia del hacker para lograr la mayor tasa de vulnerabilidades encontradas. Y ya específicamente hablando del rol de Machine Learning en seguridad, vemos que no es tan confiable a la hora de encontrar vulnerabilidades, todavía tiene mucho desarrollo por delante, pero que sí se ha visto utilidad para clasificar porciones de código. Vimos que en ambas aproximaciones que vimos ahorita se clasifican o comportamientos distintos o comportamientos conocidos. Ahora sí, devolvámonos un poquito. Ya tenemos como un estado del arte de Machine Learning y de búsqueda de herramientas automáticas, definimos los objetivos que queríamos alcanzar, ahora vamos a ver los resultados que queremos, a dónde queremos llegar. Y lo que queremos llegar es algo como esto. Tenemos una herramienta a la que analiza un código fuente y nos va a devolver una lista de archivos, cada uno con una probabilidad asociada de ser vulnerable. Eso es lo que queremos llegar. ¿Qué más requisitos tenemos para llegar a esto? Preferiblemente que sea agnóstico al lenguaje. ¿Esto qué quiere decir? Nosotros como organización nos llegan clientes con todo tipo de lenguajes. Y si tuviéramos que crear un modelo para que analice cada uno de esos lenguajes, se volvería un desarrollo demasiado complicado, demasiado difícil de mantener.
Entonces, preferiblemente queremos un modelo que pueda tomar cualquier repositorio sin importar el lenguaje en que está escrito y pueda hacer este análisis. Como vimos que el Machine Learning todavía le falta mucho para poder encontrar confiablemente vulnerabilidades, no nos vamos a concentrar en eso. No vamos a desarrollar la herramienta para que encuentre vulnerabilidades, sino vamos a utilizarlo para clasificar el código, para separar el código, para priorizarlo en orden en probabilidad de que sean vulnerables. Y ya esta priorización se le va a pasar al hacker para que él empiece su proceso de análisis y pueda reportar lo más antes posible. Y ya finalmente queremos usar todo el conocimiento, toda la experiencia que hemos adquirido todos estos años hackeando para orientar mejor esta herramienta. Este es el resultado que queremos obtener. Ahora sí, entremos a cómo se hace, cómo se diseña. Entonces, usando todo el conocimiento, vimos que casi que universalmente todos los clientes utilizan un sistema de control de versiones para su código y este es como un escenario común, una única fuente de verdad. Por lo tanto, este va a ser, vamos a sacar las métricas, las características del modelo de este sistema de control de versiones. Aquí la ventaja, y esto va ligado a ese requisito de que sea agnóstico al lenguaje, es que no analizamos código, sino que analicemos la historia del repositorio, más que todo hace referencia al estilo de desarrollo de ese equipo. Aplica para todos los repositorios sin importar el lenguaje que usen y eso hace que sea simple de implementar y simple de mantener. ¿Qué métricas hemos sacado del sistema de control de versiones que utilizamos en nuestro modelo? Pues la primera que vamos a hablar va a ser el número de commits. Un commit es una transacción, un cambio que se hace sobre algunos archivos y esto lo que hace referencia es cuando yo analizo cuánto número de commits tiene un archivo, quiere estar relacionado con qué tanto cambia ese archivo. ¿Será que un archivo que cambia mucho estará más propenso a tener vulnerabilidades o viceversa? Si no cambia, será más seguro. Número de autores. ¿Cuánta gente trabaja en ese archivo? Si hay mucha gente trabajando, se inyectarán más vulnerabilidades, serán más seguros los archivos que tienen poquitos desarrolladores trabajando en ellos. Los archivos más viejos serán más seguros o más inseguros con respecto a los nuevos. Aquí hay una muy particular que le llamamos los commits trasnochados y tiene que ver con esos desarrolladores que les gusta trabajar y subir sus cambios en ese espacio de 12 de la noche a 6 de la mañana, donde ya está demostrado que el cerebro no está trabajando en óptimas condiciones, que no está tan alerta como en otros periodos de tiempo. Entonces, ¿será que commits, cambios en ese periodo de tiempo, tendrán más probabilidad de ser vulnerables? El número de deltas. Una delta está relacionada con un cambio que introduce un commit. O sea que commits que tienen muchas deltas, es decir, muchos cambios, estarán relacionados con la probabilidad de ser vulnerables, porque muchas metodologías tienen un par del desarrollador que va a revisar los cambios que él hizo. Pero si yo le pongo un cambio muy grande para revisar, ¿será que él sí va a revisar todo eso a conciencia? O solo hay unas partes que sí, unas partes que no. Y eso incrementará la probabilidad de introducir vulnerabilidades. Autores recurrentes. Si hay organizaciones que tienen capacidad flotante y hay desarrolladores que entran y salen de proyectos, o de pronto hubo una urgencia, un incidente que alguien que normalmente no hace código tuvo que entrar a solucionar, ¿será que esas personas que no están tan familiarizadas con el código inyectarán más vulnerabilidades? Número de líneas de archivos más grandes, archivos más pequeños, cómo está relacionado eso con la vulnerabilidad. Y ya este que es un producto entre esas métricas que ya mencionamos, la frecuencia de commits, qué tanto ha cambiado ese archivo a lo largo de su historia. Estas van a ser las entradas que nosotros vamos a utilizar para entrenar nuestro modelo y posteriormente hacer predicciones de si es probable que ese archivo sea vulnerable o no. Vamos a hablemos de cómo es el esquema de entrenamiento. Por un lado vamos a tener nuestro Attack Surface Manager, es una plataforma donde los hackers reportan todas las vulnerabilidades y está disponible para la información para los clientes. Y vamos a tener el repositorio de código de los clientes. De nuestra plataforma nosotros podemos saber, traernos metadatos de los archivos que son vulnerables y por otro lado del código nosotros podemos saber qué archivos que no han sido reportados son en este momento seguros. Y sobre esa lista de archivos es que nosotros vamos a extraer esas características GIF, que esto finalmente es la base de todos esos datos de entrada con lo que vamos a alimentar nuestro modelo. Aquí vamos a hacer una separación, este cuadrado azul y este cuadrado verde,
y la parte azul la vamos a separar y vamos a dejarla como un conjunto de datos de validación, y la parte verde va a ser todo el conjunto de datos de entrenamiento. Y esta parte verde se la vamos a alimentar al modelo para que empiece a aprender. Aquí algo que vale la pena recalcar es, recordemos que el modelo es una implementación de un algoritmo matemático, por lo tanto las entradas que le llegan, los datos que le llegan son puramente numéricos, es decir, de los datos de estas métricas yo no puedo saber nada relacionado ni al cliente, ni a la vulnerabilidad, ni nada del archivo original, asegurando la seguridad, la redundancia de la información. Una vez entrenado el modelo, ya volvemos a tener en cuenta ese conjunto de validación y entramos en esa etapa de validación, de la cual vamos a obtener dos métricas, la precisión y la sensibilidad. Hablemos un poquito de la precisión y la sensibilidad. Entonces, de esta gráfica tenemos los puntos grises rellenos, van a ser los archivos vulnerables, los puntos grises huecos van a ser los archivos seguros, y lo que está delimitado por ese círculo en la mitad va a ser lo que mi herramienta encontró. Dentro de lo que encontró, la parte verde es lo que sí existe, lo que ella encontró vulnerable, que sí es vulnerable, y dentro de la parte roja está lo que ella encontró vulnerable, que no es vulnerable, son los falsos positivos. ¿Cómo calculo yo la precisión del modelo? Entonces tiene que ver con lo que los verdaderos positivos, lo que la herramienta encontró que sí es vulnerable, con respecto a todo lo que yo encontré. Eso me da la medida de precisión, y si lo pensamos con la medida complementaria, tendría que ver, esa sería la tasa de falsos positivos. Y la sensibilidad ya tiene que ver con lo que yo encontré que es vulnerable, con relación con todo lo que es vulnerable dentro de esos archivos. Y ya si igualmente pienso en la medida complementaria, sería ya los falsos negativos, lo que se me escapó. Tenemos estas dos métricas y esta es una base óptima para nosotros comparar distintos modelos y poder decidir cuál ha sido el mejor, cuál ha sido el peor, y poder desplegar a producción, obviamente, el que tiene mejores resultados. A medida que continuamos con este entrenamiento, encontramos que había etapas que eran muy repetitivas, muy aburridas, muy demoradas. Entonces entramos a pensar, listo, y si automatizamos estas etapas para inyectarle velocidad al proceso. Y empezamos a automatizar esas etapas y aplicarle DevOps a esta parte de inteligencia artificial, en la que nosotros, con un commit a nuestro repositorio que está identificado por el nombre de la herramienta, que internamente se llama Sorts, se va a disparar un pipeline de integración en donde vamos a tener la etapa de extracción de parámetros, donde vamos a tener la etapa de entrenamiento, donde disparamos diferentes máquinas en paralelo en Amazon, y cada máquina va a probar un algoritmo distinto, y tenemos una etapa donde analizamos esos resultados, donde vamos a escoger cuál fue el mejor modelo, y ese es el que vamos a desplegar y a distribuir con la herramienta. Hablemos un poquito ya de resultados. ¿Qué modelos hemos evaluado? ¿Cuáles definitivamente no nos funcionaron? ¿Cuáles tienen un desempeño mejor y cuál ha sido el mejor hasta ahora? De los que descartamos, tenemos los árboles de decisión, regresión logística, gradiente estocástico descendente y máquina de soporte vectorial, como tanto su versión lineal. Estos son algoritmos que no dieron buenos resultados. Entonces decidimos ya, listo, los probamos, pero ya concentrémonos en los que sí dieron mejor desempeño, que fueron las redes neuronales, los k-vecinos más próximos y los bosque aleatorio. Estos tres han tenido mejor desempeño, y de ellos tres el mejor es el mejor que hemos tenido hasta el momento, son las redes neuronales, con una precisión del 72% y una sensibilidad del 80%. Recordando lo que hablamos de precisión y sensibilidad ahorita, esto quiere decir que el modelo tiene un 28% de falsos positivos y un 20% de falsos negativos. Acá con esto es importante recalcar el objetivo del modelo. Recordemos que el objetivo no es encontrar vulnerabilidades, sino priorizarle al hacker su trabajo, ordenarle su trabajo de análisis. Entonces esto de ninguna forma está relacionado con la tasa de falsos positivos o falsos negativos de lo reportado por los hackers, son independientes. Con el modelo ya diseñado, ya entrenado, ¿cómo se introduce en nuestro modelo, en nuestro servicio? Entonces vamos a hablar un poquito de cómo es el servicio de hacking continuo, teniendo en un lado al desarrollador, al cliente, al equipo de operaciones, y en otro lado a los hackers de Fluid Attacks.
Los desarrolladores hacen comida en su repositorio, suben sus cambios, suben su código, y el equipo de hackers de FluidAttack va a empezar a correr análisis estáticos, escaneos de análisis estáticos sobre ese código. Entonces se van a utilizar herramientas automáticas, se van a analizar las dependencias de las librerías de esa aplicación y se va a leer manualmente cada línea de código. Todo para reportar en nuestra plataforma de remediación, en nuestro Attack Surface Manager, estas vulnerabilidades con toda su información, con todas sus evidencias, para que queden disponibles al cliente, que el cliente pueda ver los detalles, preguntar, interactuar con los hackers para tener todo más claro y entrar a remediar. Aquí también va a entrar un equipo gerencial que va a controlar todo el proceso y esto es por lado del cliente, él va a priorizar qué vulnerabilidades deberían solucionar ya y como ese orden de remediación. La ventaja de este servicio es que se puede utilizar desde la primera línea de código. Yo no necesito tener un ambiente desplegado, pero ya cuando tengo el repositorio ya más desarrollado, tengo el código funcional, yo despliego el ambiente y FluidAttack se entrará a hacer pruebas dinámicas sobre ese ambiente. Tengamos en cuenta que el ambiente es full stack, es decir, si la infraestructura hace parte del código, también se va a revisar y sobre este ambiente se van a hacer pruebas dinámicas, pentesting manual, ingeniería inversa, para también reportar vulnerabilidades en la plataforma de remediación. Si el cliente tiene habilitado un esquema de integración continua, también va a haber un agente que le va a romper el build. La gente va a estar sincronizado con la plataforma de remediación, va a poder tener el estado de todas las vulnerabilidades y va a poder parar al equipo de desarrollo si está introduciendo nuevas vulnerabilidades. Por ejemplo, hubo un desarrollador que utilizó una librería insegura, se le reportó y él lo remedió. Y al mes, un desarrollador distinto volvió a utilizar esa librería, pero ya la gente ya sabe, ya tienen su experiencia que esta vulnerabilidad existía y encontró que se volvió a abrir. Entonces ya a ese nuevo desarrollador le va a romper el proceso y le va a decir, no, usted no puede usar eso, busque otra forma de hacerlo sin que introduzca esa vulnerabilidad. ¿Dónde entra a jugar la herramienta de inteligencia artificial acá? Como la herramienta utiliza características del repositorio, características Git, ella entra en la parte de análisis estático. Ella en esa parte va a coger ese repositorio, lo va a ordenar y le va a dar al hacker el orden óptimo para que él pueda iniciar su proceso de análisis manual. Vemos también que hay una línea punteada hacia la parte dinámica, porque indirectamente si a mí me priorizan X archivo, yo también puedo pensar, listo, voy a analizar desde la parte dinámica la funcionalidad que este archivo agrega a la aplicación. Entonces, como vemos, esta parte de inteligencia artificial ayuda tanto en la parte de estática como dinámica. Listo, ya hablamos del servicio de hacking desde una perspectiva cliente de FluidAttacks. Ahora veamos solo al interior de FluidAttacks cómo se combinan esas herramientas automáticas, cómo se combina esa inteligencia artificial con inyectar de velocidad y cómo todo eso va de la mano con la inteligencia experta, con la experiencia de esos hackers que les va a permitir encontrar más impacto y correlacionar vulnerabilidades. Al igual que en el proceso anterior, tenemos el repositorio de código donde van a estar las partes del análisis estático, el ambiente donde está el análisis dinámico, y el primer paso se va a hacer un ataque determinístico automatizado con una herramienta que nosotros desarrollamos, una herramienta que tiene una tasa muy baja de falsos positivos y se va a reportar en la plataforma de remediación. Después ya entran los hackers a usar la herramienta de inteligencia artificial para hacer triage al código fuente para priorizar y optimizar su proceso de análisis y entra un equipo de ataque ya a revisar ese código priorizado. El equipo de ataque encontrará las vulnerabilidades, la reportará y hay un equipo de liberación que funciona como unos pares que van a revisar todos esos reportes de manera que se liberen al cliente de la mejor manera y con todos los datos claros. Además de este flujo, también hay un equipo de fugas que es como un par extra de ojos que van a volver al código fuente y lo van a analizar para asegurar de que no se fugue ninguna vulnerabilidad. Y por último hay un equipo de reataque, un equipo que constantemente va a estar revisando el estado de las vulnerabilidades para asegurarle al cliente que la información que hay en la plataforma sea lo más actualizada posible.
Ahora, ¿qué conclusiones podemos tomar de todo esto? Primero, ya hablando del entrenamiento del modelo, es que la magia de estos modelos de Machine Learning está en la información de entrada. El modelo va a ser tan bueno como la calidad de los datos de entrenamiento. Si yo lo alimento con datos buenos, voy a tener predicciones buenas. Si lo alimento con datos malos, las predicciones no van a ser inútiles. Recordemos siempre que el modelo no encuentra vulnerabilidades, el que estamos desarrollando no encuentra vulnerabilidades, sino que prioriza archivos potencialmente vulnerables. No busca reemplazar al hacker, sino complementar, ayudarle a inyectar velocidad en su proceso de análisis. Recordemos que no analiza código, sino que analiza estilo de desarrollo, se utilizan métricas Git, por lo que no importa el lenguaje en que esté desarrollada la aplicación. Y una cosa importante, que los resultados no deben tomarse absolutos. Como vimos, los resultados del modelo tienen cierta tasa de falsos positivos y cierta tasa de falsos negativos, además de que es un modelo basado en probabilidad, entonces pueden haber casos que simplemente no aplican. Y como no analiza código ni funcionalidades en estilo de desarrollo, también pueden haber, sí, eso también ayuda a que haya falsos positivos. Aquí lo importante a tener en cuenta es, recordemos otra vez el objetivo del modelo, solo es priorizar. El hacker es el que va a entrar a encontrar esas vulnerabilidades o a decidir si el archivo es seguro. Y algo importante es que nosotros, la promesa de Fluidatac es que se va a tener una cobertura total del código, se va a revisar cada línea que hay en el repositorio. No quiere decir que este archivo fue calificado con una probabilidad muy baja, entonces no lo voy a revisar. Todo se va a revisar, simplemente lo único que se modifica es el orden para poder reportar de nuevo lo más rápido posible. Y ya esta parte, ya hablando un poquito del tema de DevOps, siempre que nosotros en la parte del desarrollo veamos que hay etapas aburridas y repetitivas, son etapas que son candidatas a ser automatizadas para que los desarrolladores, para que esa gente con experiencia pueda concentrarse en realmente dar valor. Entonces nosotros haciéndole DevOps a toda la parte de entrenamiento, a toda la parte de despliegue, ya tenemos a nuestros desarrolladores concentrados únicamente en encontrar características nuevas para ir continuamente incrementando la precisión y sensibilidad del modelo. Bueno, esto era todo lo que yo les tenía para compartir hoy. Muchas gracias por asistir y antes de devolverle la palabra a María para que miremos las preguntas, les dejo este código QR que lo pueden escanear con su celular y los va a dirigir a esa encuesta que mencionamos al inicio del webinar en la que nos pueden ayudar a continuar mejorando estos espacios. Muchas gracias otra vez. Andrés, muchas gracias por la presentación. Mientras van respondiendo la encuesta, voy a hacerte algunas preguntas que tenemos. Okay. Cristian pregunta, se utilizaron una serie de algoritmos de clasificación. Sin embargo, ¿cuál es la variable dependiente del modelo? ¿El proceso de etiquetado fue manual o ya viene con los repositorios de Git? Sí, todos los algoritmos de clasificación y todas las variables dependientes, o sea, lo que nosotros queremos obtener es si un archivo es vulnerable o no, y para eso vamos a utilizar todas esas métricas Git que ya definimos nosotros manualmente, cuáles vamos a utilizar dependiendo de qué tan relacionado veamos nosotros esa característica con la presencia de vulnerabilidades. Entonces, si son algoritmos de clasificación, y lo que nosotros queremos saber es si un archivo es vulnerable o no basados en esas métricas Git, manualmente escogidas por nosotros. Sí. Cristian también nos pregunta, ¿cuántos archivos fueron procesados para crear la base del conocimiento? Es decir, ¿qué tamaño tuvo el dataset? En este momento tenemos un dataset de aproximadamente 27.000 registros. Entonces son 27.000 distribuidos más o menos mitad de archivos vulnerables y mitad de archivos seguros. Entonces son 27.000 aproximadamente. ¿Qué técnica se aplicó para el entrenamiento y la evaluación? ¿Qué técnicas? Bueno, no, la verdad no, no, un proceso de entrenamiento normal de cada clase, pues del algoritmo que nosotros utilizamos. Sí. Bueno, tenemos que utilizar, porque nosotros también tenemos en cuenta la extensión del archivo,
Entonces tuvimos que utilizar codificación binaria para como esas cadenas, transformarlas en números, pero más allá de la codificación binaria, no entrenamiento común y corriente. Felipe nos pregunta, ¿qué tecnologías usan por debajo para todo esto? Ok, la herramienta que nosotros desarrollamos está construida en Python. Toda la parte de Machine Learning está basada en la librería de Python de Scikit-Learn, que es pues tiene una simplicidad muy grande a la hora de crear estos modelos. Y ya los entrenamientos, todos los pablos de integración utilizamos GitLab, y la parte de entrenamiento se hace en Amazon SageMaker. Eso es como el stack tecnológico que utilizamos en el momento. Álvaro nos pregunta, ¿han utilizado Deep Learning? ¿Eso ayudaría? Ok, hasta el momento no hemos utilizado Deep Learning. Para los que no saben, Deep Learning se basa en redes neuronales, pero mucho más complejas. En este momento las que nosotros tenemos son relativamente simples. Y una característica muy interesante de Deep Learning es que a ese método no hay que definirle las métricas, sino que solo le pasa los datos de entrada y ya él en su proceso de entrenamiento va a ir reconociendo esos patrones, va a ir decidiendo qué es lo interesante a la hora de escoger estas características para tener el mejor desempeño. Otra característica de Deep Learning es que a medida que aumentan los datos va a ir mejorando su desempeño, mientras que los algoritmos convencionales su desempeño como que se satura a medida que aumentan los datos. Entonces estas dos características son muy interesantes, no lo hemos utilizado, pero por esas dos características probablemente sea candidato en una próxima iteración del desarrollo a aplicar Deep Learning al modelo, sí. Juan nos pregunta, ¿qué precisión tienen estos modelos? Ok, como se los mencioné anteriormente, la precisión del mejor modelo actual es de 72% con una sensibilidad del 80%. Andrés pregunta, ¿hace cuánto existe el producto? ¿Desde cuándo está en desarrollo? Ok, el producto se inició ya hace aproximadamente 2 años y medio, 3 años. Empezó con una etapa de investigación fuerte de todo el estado del arte y los resultados de esa investigación la pueden ver en el blog de Fluid Attacks. Se pueden filtrar por categorías de Machine Learning, van a ver todos los artículos, toda la investigación que se hizo, todo el producto de ese proceso y ya después se procedió a empezar a codificar. Eso está en nuestro repositorio es público, está almacenado en GitLab, entonces gitlab.com/fluidattacks, ahí van a ver el repositorio de producto y bajo la herramienta Source van a poder tener toda la historia del desarrollo, pero se remonta más o menos hace 3 años. Pablo pregunta, ¿qué es lo más difícil de todo el proceso de hackear con inteligencia artificial? Ok, aquí hagamos un paréntesis. Hablemos primero del objetivo que queremos nosotros, que es priorizar, no encontrar vulnerabilidades. Aquí lo más difícil es como encontrar ese punto común para hacer algo simple de generalizar. Nosotros hicimos la métrica Git y tienen resultados buenos, pero si queremos aumentar la precisión, eventualmente vamos a tener que entrar a analizar código, a diferenciar por lenguajes. Entonces ya ahí donde yo pienso que todo ese procesamiento de todos esos lenguajes distintos y ese código es donde se vuelve muy complicado el tema de hackear con inteligencia artificial. Y obviamente si queremos encontrar vulnerabilidades también necesitamos analizar ese código, saber cómo es el flujo de información. Entonces esa es la parte que yo veo más difícil, cómo interpretar ese código y cómo alimentarle esa información al modelo teniendo en cuenta el flujo de datos. Andrés nos pregunta, ¿el código fuente está disponible? ¿Dónde puedo leer cómo funciona? Sí, el código fuente ya como mencioné, está en nuestro repositorio en GitLab, que es público, gitlab.com/fluidattacks, y ahí está en la carpeta source toda la historia y todo el código de cómo funciona la integración también. Ahí pueden ver todos los detalles y pueden descargarlo y experimentar con él.
Kevin nos pregunta varias cosas. Voy a comenzar con la primera. ¿Cuánto tarda un proceso de entrenamiento completo o nuevo? Ok. El entrenamiento varía mucho dependiendo del algoritmo que estemos entrenando. Por ejemplo, las máquinas de soporte vectorial se pueden demorar 3, 4 horas, los bosques aleatorios, y las redes neuronales se pueden demorar alrededor de 10 horas con el set de datos que utilizamos. Esto sí es un entrenamiento completamente nuevo. Nosotros durante el proceso donde introdujimos toda la parte de DevOps, hicimos unas pequeñas optimizaciones como para tratar de probar combinaciones de características nuevas y no probar todo desde el principio. Y ya con esas optimizaciones se pueden bajar entrenamientos de 10, 15 minutos, pero un entrenamiento completo puede variar entre 3 y 10 horas. ¿Cuál es el futuro de este producto? Ok, el último hito que tuvimos fue toda la parte de DevOps. Entonces ya próximamente será un tiempo concentrado en sacar nuevas características Git y de probar nuevos modelos, nuevos algoritmos para ver si mejora el desempeño. También ya entrar un poquito más en análisis de código, de pronto utilizar esa interpretación de código como árboles donde todavía se tiene el flujo de información y de pronto de esa interpretación de información sacar nuevas características para tener en cuenta. Por ese lado es por donde yo veo que se va a seguir la herramienta, porque eventualmente si queremos subir la precisión y subir la sensibilidad, tendremos que analizar el código. ¿Qué tantas máquinas o dinero invierten en el entrenamiento del modelo? Ok, este no es un valor constante porque depende mucho de la actividad de desarrollo que tengas. Y yo puede haber semanas donde se desarrolle mucho, entonces todo ese par de integración se mueva mucho, y semanas donde no se mueva tanto. Entonces no es un valor fijo, pero como de referencia, un mes que estuvo constantemente en movimiento fue súper barato, fueron $40 en Amazon. Y eso obviamente porque las máquinas son baratas y tratamos de utilizarlas lo más optimizado posible, es decir, solo se tiene la máquina mientras está el proceso de entrenamiento, y también optimizamos el proceso de entrenamiento para que no siempre sea completo. Entonces eso nos ayuda también a mantener los costos bajos. Álvaro nos pregunta, ¿cuántos modelos han pasado a producción? Ok, el dato exacto no te lo sé decir, pero ahí, como ya les mencioné que el repositorio es abierto, pueden tener acceso a toda la historia, pueden tener acceso a todos los commits que se han hecho, y ahí pueden ver más o menos de acuerdo al número de commits, se podría decir que un commit por modelo fue desplegado. Bueno, tenemos la última pregunta que es, ¿la predicción es demorada? ¿Yo puedo llevarme el modelo y con eso hacer predicciones? Ok, voy a empezar por la segunda pregunta, y es sí, el modelo lo puede descargar del repositorio y empezar a experimentar con él, a ver cómo funciona. Y la predicción es demorada, listo. Hay dos factores que hacen sí que delimitan la velocidad de la herramienta. Una, obviamente, es el tamaño del repositorio. Si hay muchos archivos se puede demorar más con respecto a un repositorio pequeño. Y la segunda, que es cuya influencia es aún más marcada, tiene que ver con la historia del repositorio. Si es un repositorio que tiene muchos commits, que tiene una historia demasiado extensa, esto va a hacer que el proceso sea más demorado. Como ejemplo, nosotros tomamos un repositorio que tenía aproximadamente 3.000 archivos y se demoró la herramienta 1 minuto en procesarlos, en priorizarlos. Y usamos nuestro repositorio que tiene una historia demasiado extensa. No lo hablamos todo, sino solo como 8.000 archivos, pero incluso con esos 8.000 el tiempo de predicción fueron 20 minutos. Entonces vemos que aunque teníamos muchos, sí, no, perdón,
son 8.000 archivos que se demoraron 1 minuto y 3.000 archivos que se demoraron 20. Entonces vemos que aunque tienen muy poquitos archivos, con la cantidad de historia, porque nosotros hacemos commits 30 más commits al día, con toda esa historia se demoró mucho más, así fueran más poquitos archivos. Entonces no hay tampoco como una regla exacta. Bueno, hemos llegado al final de nuestro webinario del día de hoy. Agradecemos la asistencia de cada uno de ustedes. Andrés, muchas gracias por la presentación. Los invitamos para que puedan visitar los webinarios pasados en nuestro canal de YouTube. Se pueden suscribir también para recibir notificaciones cada vez que subimos videos de nuestras charlas, entrenamientos, y prontamente les informaremos nuestro próximo webinario. Muchísimas gracias a todos y que tengan un feliz día. Muchas gracias, María. Muchas gracias a todos por asistir y que tengan un feliz día.